Historia de la pedagogía. Sección 58. Tercera parte. Del Renacimiento a Kant. 7. Los orígenes de la ciencia moderna. 44. El problema del método científico. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberghi. 7. Los orígenes de la ciencia moderna. 44. El problema del método científico. El Renacimiento había determinado una actitud nueva ante la naturaleza y había exaltado en varios modos la apasionada indagación humana de los secretos naturales. Pero en cambio, no había dado más que pocas y contradictorias indicaciones sobre cómo proceder efectivamente en la investigación natural. Lo que hoy denominamos mentalidad científica, entonces no existía ni siquiera en esbozo. No fue sino hasta la primera mitad del siglo XVII cuando el problema del método científico fue enfocado simultáneamente por varios pensadores y se llegó a las soluciones que permitieron el rápido y extraordinario desarrollo sucesivo de la ciencia y la técnica modernas. De esa forma, la idea de progreso se convertía en una realidad clara y verificable. A fines de este siglo, Newton, hablando de sí mismo, podrá volver a utilizar una vieja imagen que en sus labios asume una significación nueva. Si he podido ver a mayor distancia que nadie, es porque me he subido sobre hombros de gigantes. Estos gigantes ya no son los antiguos, sino los inmediatos predecesores de Newton en la investigación matemática de la naturaleza, sobre todo Kepler, Galileo y Descartes. Mas no debemos concebir la idea de estos genios como algo separado de la cultura precedente o de la realidad social de su época. De modo particular, la creciente importancia atribuida a la matemática se ligaba, por una parte, con la concepción platónica y por la otra, con la importancia práctica que dicha ciencia asumía en las técnicas y las artes, desde la navegación hasta la artillería. La aplicación de la matemática a los artefactos mecánicos era ya cosa común y tenía, por lo demás, sus bases en Arquímedes. Pero el paso decisivo consistió en el llegar a descubrir por inducción fórmulas matemáticas que regulasen los más importantes problemas naturales. El primero en dar ese paso fue el alemán Juan Kepler, 1571-1630, quien enunció las leyes matemáticas del movimiento de los planetas. Solo una fe casi mística en la perfección matemática de la naturaleza podía permitir a Kepler persistir año tras año en sus intentos por descubrir regularidades matemáticas en una enorme congerie de datos de observación, pacientemente acumulados por él y por el danés Tycho Brahe, que en apariencia concordaban solo en demostrar la falsedad de la hipótesis de Copérnico, según la cual los planetas recorrían con movimiento regular órbitas circulares en torno al Sol. Finalmente, pudo formular las dos primeras de sus famosas leyes. Las órbitas de los planetas son elípticas y en ellas el Sol ocupa uno de los focos. El segmento de recta que une al Sol y los planetas describe áreas iguales en tiempos iguales. Todos los datos de observación concordaban casi perfectamente con estas fórmulas, pero Kepler no se dio por satisfecho. A los 10 años de ulteriores trabajos, descubrió la tercera ley. Los cuadrados de los tiempos empleados por los planetas en recorrer su órbita son directamente proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. 45. Galileo. Kepler había adoptado como base la observación astronómica. Sin embargo, abrigaba, como los otros doctos de su tiempo, la misma prevención contra la experiencia común o la experiencia provocada de propósito, con técnicas propias de los artesanos, de las que por el contrario era maestro su contemporáneo Galileo. En pocas palabras, su método era inductivo matemático, pero aún no experimental matemático. Llegará a serlo parcialmente en sus estudios de óptica, pero solo bajo el impulso del descubrimiento galileano del telescopio. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. En esa misma ciudad enseñó matemática de 1589 a 1592 e hizo sus primeros descubrimientos. En 1592 pasó a enseñar en la Universidad de Padua, donde permaneció 18 años que fueron los más fecundos y felices de su vida.
De sus muchas invenciones en ese periodo, la más importante fue la del telescopio, 1609, con que abre la serie de los descubrimientos astronómicos. Al año siguiente, Galileo descubrió 3 satélites de Júpiter que denominó planetas mediceos y de los que dio noticia en el Siderus Nuncius. Kepler le mandó sus parabienes por el descubrimiento y el gran duque de Toscana le concedió el deseado cargo de matemático del estudio de Pisa. Con su telescopio Galileo pudo ver que la Vía Láctea es un conjunto de estrellas. Descubrió los anillos de Saturno, observó las fases de Venus en su movimiento alrededor del Sol y reconoció las manchas solares, que, como decía, fueron los funerales de la ciencia aristotélica, pues desmentían la pretendida incorruptibilidad de los cielos. Los descubrimientos astronómicos lo llevaron a considerar la estructura del universo celeste. En una carta a su discípulo Castelli, 1613, defendía la doctrina copernicana, pero precisamente por entonces esa doctrina ocupaba la atención de la Inquisición romana, que condenaba la tesis del movimiento de la Tierra y reafirmaba la inmovilidad del Sol. No obstante que Galileo la había defendido en un viaje a esa ciudad. El cardenal Bellarmino invitó a Galileo a abstenerse de profesar la doctrina copernicana, 26 de febrero de 1616. A los pocos días la obra de Copérnico fue puesta en el índice. Sin embargo, Galileo continuó elaborándola y defendiéndola, y en febrero de 1632 publicó el diálogo Sopra i due massimi sistemi del mondo. En el mes de septiembre, el Papa lo citó a comparecer ante el Santo Oficio de Roma. El proceso se prolongó hasta el 22 de junio de 1633 y se concluyó con la abjuración de Galileo. Se le confinó en su casa de campo de Arcetri, cerca de Florencia, donde, no obstante la debilidad provocada por las enfermedades y la ceguera, prosiguió su labor escribiendo, entre otras cosas, los Dialoghi della Nuove Scienze. Murió el 8 de enero de 1643. Sus obras filosóficamente más notables son, a más de los diálogos antedichos, otro titulado Il Saggiatore, respuesta al padre jesuita Lotario Sarsi, que había escrito un libro contra él. Según Galileo, 2 son los obstáculos que se oponen a la marcha de la investigación científica: la ciencia aristotélica y las preocupaciones teológicas. Galileo se esfuerza por eliminarlos. Por una parte, polemiza contra el mundo de papel de los aristotélicos. Por la otra, quiere sustraer el estudio natural a los límites y trabas de la autoridad eclesiástica. Para Galileo, no es filósofo quien se limita a consultar los textos aristotélicos en vez de observar directamente el mundo de la naturaleza. Es de mentes vulgares, tímidas y serviles volver los ojos a un mundo de papel más bien que al verdadero y real, fabricado por Dios, que tenemos ante los ojos para enseñanza nuestra. Pero, por otra parte, las enseñanzas de la naturaleza no pueden sacrificarse a las afirmaciones de los textos sacros. La Sagrada Escritura y la naturaleza proceden ambas del Verbo Divino, aquella como dictada por el Espíritu Santo, esta como ejecutora observantísima de las órdenes de Dios. Pero si la palabra de Dios ha tenido que adaptarse al limitado intelecto de los hombres a que está dirigida, la naturaleza es inexorable e inmutable y no trasciende los límites de las leyes que se le han impuesto, porque no se preocupa de que sus recónditas razones sean más o menos comprensibles para los hombres. Por lo tanto, lo que la naturaleza nos revela a través de la sensata experiencia, o lo que las demostraciones necesarias nos llevan a concluir, no puede revocarse como dudoso, incluso si aparece como discorde con un pasaje cualquiera de la Escritura. Solo la experiencia nos permite leer e interpretar el libro de la naturaleza. La experiencia no engaña. Incluso cuando el ojo nos muestra roto el bastón inmerso en el agua, el error no es del ojo, que percibe realmente la imagen rota y refleja, sino de la razón, ignorante de que la imagen se refracta al pasar de un medio transparente al otro. El raciocinio no puede sustituir a la experiencia, sino solo por analogía, extenderla de las cosas notas a las ignotas. La experiencia es el límite del conocimiento humano, el cual debe renunciar a captar la esencia de las cosas
y limitarse a determinar los hechos, las cualidades o los fenómenos de la experiencia o los fenómenos que la experiencia atestigua. Por otra parte, la experiencia debe purificarse de los elementos subjetivos y variables y reducirse a los permanentes y verdaderamente objetivos. Galileo distingue las cualidades sensibles, propias de los cuerpos, y que posteriormente se llamarán cualidades primarias, de las que no lo son, porque residen en nuestros órganos sensoriales. Las cualidades secundarias: cantidad, figura, tamaño, lugar, tiempo, movimiento, inmovilidad, contacto, distancia, número, son cualidades propias e inseparables de los cuerpos materiales. Sabores, colores, sonidos subsisten solo en los órganos de la sensibilidad y no son caracteres objetivos de los cuerpos, si bien sean producidos por estos. Galileo compara estas últimas cualidades con el cosquilleo, que, aunque sea producido por una pluma, no es cualidad de ésta. Solo las determinaciones cuantitativas de los cuerpos, es decir, los caracteres susceptibles de mesura matemática, son cualidades objetivas. Las cualidades no reductibles a determinaciones cuantitativas son declaradas puramente subjetivas. De esta forma, la objetividad se identifica con la cantidad mesurable, lo que revela el espíritu íntimo de la ciencia galicana. Como Cusano, Leonardo y Kepler, Galileo considera que el libro de la naturaleza está escrito en lengua matemática y que sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. El orden del universo es un orden matemático que solo puede entenderse mediante un sistema de procedimientos exactos de medición. Las determinaciones genéricas como grande o pequeño, cercano o lejano, nada captan de la realidad natural, dado que las mismas cosas pueden aparecer grandes o pequeñas, cercanas o lejanas. La consideración científica empieza solo cuando se introduce una unidad de medida respecto a la cual se determinan todas las relaciones cuantitativas. Por último, Galileo niega todo punto de vista finalista o antropomórfico del mundo natural. Las obras de la naturaleza no pueden juzgarse con un patrón puramente humano, por referencia a lo que el hombre puede entender o le es útil. Es arrogancia, o por mejor decir, locura, por parte del hombre declarar inútiles aquellas obras de la naturaleza de las que no comprende ni la utilidad ni los fines. Ignoramos para qué sirven Júpiter o Saturno, y no sabemos ni siquiera para qué sirven muchos de nuestros órganos, arterias o cartílagos, cuya existencia, por otra parte, ignoraríamos si no nos los mostraran los anatomistas. Nuestros pareceres y opiniones nada tienen que ver con la naturaleza, así como tampoco tienen validez para ella nuestras razones probables. La sutileza del ingenio y la fuerza de persuasión están fuera de lugar en las ciencias naturales, en las que Demóstenes y Aristóteles deben ceder el sitio a un ingenio mediocre si ha sido capaz de comprobar un aspecto real de la naturaleza. Por consiguiente, la investigación científica no puede anticiparse a la naturaleza, sino que debe seguirla y manifestarla en toda su objetividad. Galileo supo ver con absoluta claridad el método que servirá a la ciencia para alcanzar sus mayores éxitos. En el plano educativo, la importancia de Galileo no es menor que en el aspecto científico, aun cuando no haya escrito nada de específicamente pedagógico. En efecto, su concepción del saber lleva necesariamente a concebir como base de toda educación a la experiencia real.